Y bueno, pues vamos a iniciar con que ver con una parte 20. A ver este texto, pero antes de leer el texto principal, me gustaría que pudiéramos ver el contexto general de la palabra de Dios. Si quieren acompañarme, si tienen la Biblia, su Biblia en sus manos, que me acompañaran a leer Apocalipsis 3, versículos del 14 al 20, para ver un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Y dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que ni compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20, que es el pasaje central de nuestro mensaje el día de hoy, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, hermanos, pues he querido leer un poquito de este texto, básicamente pues para que podamos de alguna manera pues escuchar, ¿verdad? Justamente el mensaje. Denme un momentito, pero dentro de su contexto. Un momentito, hermanos. Eso. Sí, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo aquí que este mensaje está para una iglesia, digamos, local, para la iglesia de la Odisea. Esta iglesia básicamente había estado descuidando su primer amor. Era una iglesia que se había enfriado. Y el Señor, en este momento, como acabamos de escuchar, trata de reprender a esta iglesia llamándola al arrepentimiento. Es una iglesia que se había dejado llevar por digamos, de alguna forma había accedido a algunas prácticas que había tenido antes de su conversión. Había regresado, así como la mujer de Lot, había vuelto sus ojos atrás, ¿no? Y estaba a punto todavía de salvarse si escuchaba la voz de arrepentimiento del Señor. Este tema yo lo traigo para nosotros como una reflexión como iglesia. Me parece que como iglesia hemos visto que no hemos encontrado la perseverancia que deberíamos de tener en las cosas del Señor. Hemos sido fríos en muchas ocasiones, hemos sido tibios y hemos dejado de cumplir, ¿no? Es una llamada a la reflexión,
al análisis de nuestras prácticas como iglesia. Y bueno, pues vamos a profundizar en este mensaje de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Esto es lo que declara, pero podemos ver que esta invitación no solamente es para esta iglesia especialmente, sino para todas las iglesias que de alguna manera tienen las características de la iglesia de la Odisea. Primeramente, veamos la primera oración. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, podemos observar que quien tiene la iniciativa es Jesús, es Dios, ¿no? Él está tocando a la puerta con una intención, llama, nos busca, con la intención de salvación y también de comunión. Podemos ver cómo esa puerta está representando nuestro corazón. Nosotros sabemos que Él toma la iniciativa, lo podemos ver en 1 de Juan 4:19, en donde escuchamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Algo contundente. Yo en lo personal recuerdo que cuando mi esposa me invita a la iglesia, ella tiene muchos años de ser cristiana, me invita a la iglesia, pues yo no quería acompañarla, yo no quería ir. De hecho, accedí obligado a acompañarla, pues por estar con ella, pero no por ir a la iglesia. No sé a cuántos de nosotros hayamos querido acudir por voluntad propia, por interés propio o por decisión propia a la iglesia, felices y convencidos de lo que íbamos, ¿no? Al encuentro de Dios. Yo en lo personal no fue así. El Señor me llamó, el Señor me trajo, el Señor tuvo la iniciativa y yo, forzado, por decirlo de alguna manera, acudí a una iglesia a congregarme. Ya después ahí el Señor abrió mi corazón, mi mente para entender su palabra y desde entonces no he dejado de asistir a la iglesia. Sí he faltado algunas veces, ocasionalmente, pero desde ese momento no he dejado de participar. Así es de que él nos hace una invitación, él llama. Y ese llamado tiene que ver a abrirle esa puerta. Nosotros podemos ver que hay dos maneras de responder a esa invitación. O lo rechazamos o aceptamos el que él toque la puerta y que podamos abrirle. ¿Qué pasa si nosotros rechazamos esa invitación? Vamos a ver en Mateo 23, versículo 37-38, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Podemos ver cómo los judíos, a los enviados por Dios, a los profetas, los apedrea. A los que son enviados para hablarle acerca de salvación y de arrepentimiento, son rechazados, ¿no? Y el Señor se duele. El Señor aquí nos manifiesta cuántas veces quiso juntar a sus hijos, cuántas veces quiso protegerlos debajo de sus alas. Y sin embargo es muy claro la palabra que él usa, y no quisiste. Entonces, lamentablemente vienen consecuencias. Una casa desierta significa en donde hay muerte, hay destrucción, no hay nada ya. Todo se ha acabado, todo se ha perdido.
Y esto representa no el plan de Dios, porque el plan de Dios es juntar a sus hijos, cubrirlos debajo de sus alas. Su deseo era bendecirlos. Sin embargo, Él es un caballero que no forza a nadie. Él es un caballero que llama y espera una respuesta. También vemos cuando esa llamada es aceptada, cuando la puerta se abre y cuando la persona acepta la compañía, acepta la salvación del Señor, cuánta alegría tiene Dios. Vamos a ver en Sofonías 3:17 que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Hermosas palabras de cómo el Señor se goza. Se llena de alegría y calla de amor. Y empieza a cantar con regocijo cuando alguien acepta su llamado. O sea, el Señor a mí me conmueve mucho, y basta ver el hecho, ¿verdad?, de cómo envía a su Hijo y cómo en su palabra dice: yo mismo iré y salvaré, ¿no? Y cómo da la vida por nosotros. Como vemos que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la historia de la redención del hombre. Siempre el objetivo de Dios, pues, es bendecirnos, derramar amor en nosotros, derramar misericordia y paciencia. Solamente quiere bendición y no maldición. Entonces es insensato, es irracional cerrarle la puerta a algo o a alguien que te quiera solamente bendecir. Y Él toma la iniciativa, Él toca la puerta y llama para extender su mano ofreciendo salvación, bendición y sobre todo comunión, porque como cristianos sabemos que tener una relación con Cristo es lo importante, estar en comunión con Él, ¿no? Estar frecuentemente unidos al Señor, frecuentemente unidos al Señor, ¿no? Es un caminar con Él, porque lejos de Él, apartados de Él, pues estamos desprotegidos y estamos siendo tentados continuamente ante oportunidades de hacer cosas que no son de Dios, ¿no? Y que solamente nos traen, pues, daño y destrucción. Así es de que Él tiene la iniciativa, Él nos busca, Él nos llama por nombre, y viene la siguiente oración. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta. Aquí viene alguna condición que nos pide el Señor, ¿verdad? Dar una respuesta. Dar una respuesta ante ese llamado, ante esa búsqueda en donde Él toca nuestro corazón. Hay muchas personas que afirman no necesitar de Dios, que están bien, aparentemente tienen éxito material, no tienen problemas graves y son prontos en afirmar que son buenos. Es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona. Si yo el día de hoy muriera, me iría al cielo, porque no soy mala persona. Y pues esas personas que se miden a sí mismas, viendo a lo mejor o comparándose con los grandes criminales, con delincuentes, son prontos en afirmar su justicia. Veamos lo que Jesús dice en Lucas 5:32. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Considero que una de los requisitos para abrir la puerta es reconocer nuestra pecaminosidad, es reconocer nuestra condenación, es reconocer nuestra impotencia para superar por nosotros el pecado, para ver cuántas cosas nosotros hemos equivocado en nuestra vida y cuánto daño le hemos hecho a los demás, que tenemos un fracaso personal, que tenemos una derrota personal y que hemos probado también las supuestas engaños, los supuestos engaños del mundo, en donde con los bienes materiales, con la sexualidad, con el poder, se nos vende un engaño de felicidad, ¿no? Es el engaño del mundo y se nos bombardea demasiado. Entonces podemos ver, si lo analizamos bien, que todas estas cosas finalmente no nos llevan a la felicidad. Yo sí creo que para que el arrepentimiento pueda darse, es importante meditar sobre lo que el mundo ofrece y sus consecuencias. Es importante ver el engaño del mundo. Es importante ver cómo ha sido nuestra vida. Considero que una condición necesaria para volvernos a Cristo realmente es una derrota personal. Realmente es un fracaso personal. Es darnos cuenta que nuestra vida es un sinsentido. Es darnos cuenta que solos no podemos, que necesitamos a Dios, ¿no? Así es de que aquel que sea pronto en llamarse justo, en llamarse bueno, pues él no es apto, ¿verdad? Para abrir la puerta al Señor, para responder, Señor, yo te necesito un Salvador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es necesario identificarnos como pecadores condenados para entonces querer un Salvador. Si nosotros somos similares a estas personas en donde llevamos una vida medianamente con problemas y con felicidad y todavía no estamos meditando en las Escrituras y meditando en su palabra y dándonos cuenta con mayor profundidad acerca del significado de sus palabras, pues podemos caer en ese autoengaño, ¿no? De que no estoy tan mal, así como voy, no hay problemas. Pero cuando estemos cerca de la muerte, quizás haya una respuesta diferente. Me tocó ver, hermanos, en YouTube, un joven criminal que ya había sido condenado. Y en ese momento se ve como clama a Dios, con mucha vehemencia, clama a Dios con mucha fuerza y empieza a gritar, Señor, sálvame, Dios, sálvame, ¿no? Como si el punto fuera, voy a clamar a Dios, puedo hacer lo que yo quiera, clamo a Dios y Él me va a salvar, ¿no? Me va a quitar estas consecuencias en donde ya me están condenando. Y pues es muy triste, ¿no? Ver que la respuesta de Dios no es así. Tenemos que arrepentirnos de nuestra forma de vida, tenemos que arrepentirnos de nuestra forma de cómo conceptuamos el mundo, las prioridades que tenemos, y por eso escuchamos a Pablo que él tenía, digamos, para su tiempo cierto éxito, ¿no? Respeto social, tenía una posición privilegiada, tenía ciertas características de nacimiento que le daban ventajas al ser romano, al ser judío, al ser fariseo de fariseos, y sin embargo, él no valora nada de estas cosas que supuestamente son excelentes. Él las ve como basura. Y vemos como en Filipenses 3:8 dice él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Entonces, solamente así, hermanos, cuando lleguemos a ese punto de reflexionar como Pablo lo hizo, a ese punto, ¿por qué Pablo llegaría a este momento? ¿Estas palabras realmente tienen profundidad en él? ¿Estas palabras realmente han sido un resultado de una meditación sobre su vida profunda para llamar a todo lo que tenía basura, que ha encontrado una excelencia en el conocimiento de Cristo? ¿O es superficial su afirmación? Yo considero que un cristiano verdadero debe llegar a una conclusión como esta. Debe llegar a una derrota personal, a un fracaso personal. Debe llegar al punto en donde todo sea basura, nada le llene más que la excelencia del Señor. Que tengamos hambre de Él, que tengamos esa avidez, ese primer amor de nueva cuenta. Quizás se ha perdido por complacencia, así como la iglesia de la Odisea que leímos, por complacencia en el pecado, por complacencia se va enfriando la persona, se va haciendo tibia la persona, el cristiano. Pero por eso la palabra de Dios nos invita a meditar en su palabra. Meditar es reflexionar, es aquilatar las cosas con su justo peso, con su justo valor. Entonces, es un acto también de humildad, donde reconocemos nuestra verdad, que no somos nada sin Él. Y que si algo tenemos, es por la gracia y la misericordia de Él. Que venga ese arrepentimiento de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido. Ese arrepentimiento que aquí vemos muy claro, ¿no? Esa meditación, esa conclusión a la que llega Pablo, ¿no? Su vida, basura. Todas las cosas, perderlas. No importa. Por ir en pos de la excelencia y del amor a Cristo. ¿Hasta qué punto entonces tiene que llegar abrir la puerta al Señor? Que sea un pequeño cariño, que sea una pequeña simpatía, que sea un momento nada más, breve de oración y breve de lectura de su palabra, y podemos ahora sí volcarnos en nuestras ocupaciones y en nuestras diversiones. ¿Hasta qué punto quiere el Señor esa entrega? ¿Una entrega tibia, como manifiesta en la iglesia de la Odisea? ¿Una entrega que ni es fría ni caliente, sino más bien es tibia? Vemos la respuesta en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Recordemos que la puerta que el Señor toca es la puerta de nuestro corazón. No hay otra puerta. Nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños que sean del Señor. Él quiere todo nuestro amor, toda nuestra entrega, toda nuestra devoción, toda nuestra adoración para Él. Él busca que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, que podamos abrir esa puerta de nuestro corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Dónde está la fuerza, hermanos? En nuestro cuerpo. El Señor quiere una entrega de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro cuerpo. Porque solamente así podemos ser victoriosos ante un mundo tan abundante, tan lleno de afanes, tan lleno de tentaciones y tan lleno de diversiones. Y más en estos tiempos, ¿no, hermano? En donde tenemos el internet, tenemos televisión de paga, tenemos las series, tenemos los celulares, tenemos
tantas cosas que con el dinero se pueden comprar. O sea, hay mil cosas que dan satisfacción inmediata, placer inmediato, en esa inmediatez de la búsqueda de placer fácil y rápido, ese bienestar pronto, y sin embargo la felicidad, el gozo, lo estamos dejando por lo inmediato, ¿no? Entonces es muy fácil acceder, es muy fácil dejarnos llevar por lo inmediato. Y ahí podemos ver, hermanos, pues que eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, porque no es suficiente. Hemos visto cómo algunos hermanos se han alejado de nuestra iglesia, y no uno ni dos, sino varios. Y pues lamentablemente cada vez somos menos. Y es bien fácil, ¿verdad? Escuchar y ser atraídos por las cosas del mundo. Esta es una invitación a que podamos llegar al punto, como Pablo en Filipenses 3:8, llegar a esa conclusión, ¿verdad? De que todo lo tiene por basura, de que está dispuesto a perder todo en pos de Cristo. Qué formidable conclusión de un cristiano poder llegar a ese punto de arrepentimiento de su vida y que clama a ese Salvador que le puede cambiar su vida de basura a algo excelente. Y vaya que era Pablo, que tenía tantas cosas que abonarse, hablando desde el punto de vista terrenal. Muy bien, pero permítanme, creo que me pasó un lugar. No, ahí está. Ahora, en la siguiente oración de Apocalipsis 3:20 dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa que él quiera cenar con nosotros? Y que va a entrar en nuestra vida y que habrá un alimento que podamos compartir con él. ¿Qué significa ese cenar con el Señor? Cenar significa, pues, alimentarse, ¿no? Y pues él, el día de hoy, de manera como un Dios inmanente, nos sigue alimentando corporalmente, ¿no? Por medio del trabajo o lo que sea, pero él nos sigue alimentando. ¿Será ese el alimento que nos habla? Me parece que en Mateo 4:4 tenemos la respuesta del Señor que aclara cómo es su alimento, cómo es el cenar con él. Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento que nosotros mañana, tarde y noche disfrutamos, ese pan, es un alimento para tener vida en este cuerpo, ¿no? Para que podamos continuar existiendo. Sin embargo, hay un alimento que da vida eterna, que va más allá de estos años que podamos tener en la tierra y que tiene que ver mucho con esa eternidad. Ese es el alimento, ¿verdad?, que no perece. Es el alimento que nosotros tenemos en su palabra, en el cual, número uno, nos lleva a la paz, a la seguridad, a la tranquilidad, al gozo en esta vida terrenal, pero también nos ofrece estar con Él por la eternidad. Es un alimento espiritual, es un alimento de vida eterna, sus palabras. En Juan 4:34 vemos que Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Me parece a mí que este versículo es muy claro al decirnos para qué sirve el alimento. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios Padre. Y para que nosotros podamos de alguna manera vivir en esa vida abundante aquí en la tierra y en la eternidad,
necesitamos llevar a la práctica su voluntad, ¿verdad? Así como Él nos lo marca, es nuestro ejemplo, Jesucristo nos lo dice, su vida fue un testimonio diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, ¿no? Entonces podemos ver que ese alimento no nada más es para ser escuchado, ese alimento es agua viva cuando se lleva a la acción, cuando se obedece. Solamente así es un alimento real, ¿verdad? No solamente es escuchar, sino es también hacer. En Juan 6:35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues ese es el tipo de alimento que nos ofrece Cristo. Obviamente no es solamente su alimento que nos da día con día, sino son sus palabras, que son una guía perfecta, que son sabiduría. También vamos a ver en Juan 6:48 y 51 que dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Eh, Hasta ahí termina. Muy bien. Entonces, Él da su vida en la cruz. Él entrega su cuerpo físico y a través de su sangre somos limpiados. A través de esa entrega que hace por nosotros. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros le abrimos la puerta al Señor? Hemos visto cómo gente aparentemente exitosa se suicida. Aquí lo maneja muy claro el Señor Jesús cuando dice, ¿de qué les aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Aunque haya bienes materiales, aunque haya compañía, aunque haya placeres superficiales, eh, diversiones, vamos a sentir ese vacío, ¿verdad? Porque nada de lo exterior va a llenar el vacío interior que tenemos. Solamente como hijos de Dios seremos llenados completamente, tendremos ese gozo cuando entremos en la comunión con Dios, cuando podamos tener esa relación con Él constante, ¿no? Así es de que Él promete tener esa cercanía, esa comunión con nosotros, entrar en nosotros, entrar en nuestra vida para bendecirla solamente si abrimos la puerta. Y cada área de nuestra vida en la cual nosotros obedezcamos y dejemos el control a Dios, va a tener bendición. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio, hermanos. ¿Se imaginan una relación en un matrimonio en donde viva el amor sacrificial, en donde viva la fidelidad, en donde viva el respeto, en donde viva el no mentir? ¿Consideran ustedes, hermanos, les parece razonable que practicar esas cosas en tu relación de pareja traerá bendición a tu matrimonio? ¿Les parece razonable? Si en el aspecto de salud nosotros cuidamos el templo del Espíritu Santo, no alimentándonos de cosas que nos hacen daño, por ejemplo, alimentándonos con moderación, ¿consideran ustedes que puede haber bendición en la salud de las personas? ¿Les parece razonable? Cada área que podamos entregarle al Señor representa como un campo de batalla. Hay una guerra espiritual
Y en esa guerra espiritual tenemos batallas que pelear. Y cada área que dejemos que Él sea el Señor, que Él sea el que tome el control, que Él nos guíe, esa área va a ser bendecida. Pensemos en el trabajo, hermanos. Hacer las cosas no para los hombres, sino para el Señor. Que nos pide que aquel que robe ya no robe, sino que trabaje. ¿Consideran ustedes, hermanos, que guiar con estos preceptos bíblicos en nuestra vida laboral nos va a traer bendición? Sí, ¿verdad, hermanos? Entonces, abrirle la puerta a Dios en cada área de nuestras vidas y pelear con Él nuestras batallas en cada una de nuestras áreas va a dar bendición. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Volvamos al ejemplo de la relación de pareja, de la relación en el matrimonio. ¿Qué pasa si yo en el trabajo tengo una compañera con la cual puedo coquetear y accedo a acompañarla, accedo a platicar y ya nos acompañamos y ya nos rozamos y empieza un adulterio? ¿Qué pasaría, hermanos? Pues hay pecado, hay dolor, hay fracaso. Así es nuestra decisión con Cristo. No es una decisión que se tome una sola vez y ya, sino es una decisión constante. Es tener una prioridad, es tener un temor reverente al Señor, sabiendo que hay consecuencias de nuestra necedad, hay consecuencias de nuestra rebeldía, y que cada vez que decimos sí, Señor, lo único que vamos a lograr es tener bendición en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es de que ese es el tipo de respuesta que quiere el Señor. No nada más fue una decisión que se tomó hace tiempo, porque ¿cuántos han dicho sí, acepto al Señor y ya no están? Esa decisión es perseverancia, esa decisión es prioridad. Cuidar que nada de lo que hagamos nos aleje del Señor. Podemos dejar de desarrollarnos espiritualmente cuando nos complacemos. Y la complacencia, la distracción ante las tentaciones, en pocos días o en pocos meses o en unos años, vamos a ver cuánto perdimos. El haber caído en distracciones nos hace perder terriblemente. Pues esta es una invitación, hermanos, para que podamos abrirle nuestro corazón y entregarnos a Él. Hay varios medios, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, la meditación, me parece a mí fundamental. ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia? Leerla por obligación. Ya leí mis 2, 3, 4, 5 capítulos de hoy. Ya, lo que sigue. ¿Meditaste? ¿Escuchaste lo que dice la palabra de Dios? ¿Tienes convicción? ¿Qué te quiso decir? ¿Qué le quiere decir al cristiano el Señor en estas palabras? ¿Dónde está tu meditación? Esa meditación que habla la palabra, ¿no? Y meditarás en ellas todos los días. Esa meditación que nos lleva a concluir, que nos lleva a pensar de alguna manera que pues que el pecado no es lo que más nos conviene, ¿no? La gratificación inmediata sí da un placer inmediato, ¿no? Pero a largo plazo viene el dolor, las consecuencias y llegar a ese punto, ¿verdad? Que les decía de criminal, que ya siendo condenado, ahora sí se pone ahí a gritar, ¿verdad? Que quiere ayuda de Dios, cuando todo lo que hizo antes, pues fue darle la espalda al Señor.
Así es de que tiene que ser una decisión que hoy tenemos que tomar como iglesia. Sí es cierto que es para nuestra salvación. Este versículo se puede ver desde dos puntos de vista. Un sentido de salvación que es para los inconversos, pero entonces, ¿por qué aparece en el Apocalipsis en los mensajes a las 7 iglesias? ¿Por qué aparece en el mensaje de la Odisea? Una iglesia de cristianos que entra en esa tibieza en su vida espiritual, entra en satisfacciones del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué aparece en ese contexto la palabra de Dios de Apocalipsis 3:20? Es un mensaje también para las iglesias, es un mensaje también para nosotros, no nada más para los inconversos que nunca han oído de Dios, sino para nosotros, ¿verdad? Y pues hermanos, en conclusión, en resumen, como dice, insisto, Mateo 6:24, no podemos servir a Dios y a las riquezas, es necesario tomar una decisión. En cada día, en cada momento, en cada una de las áreas de la vida, en cada decisión que tomamos, hay que decidir entre el pecado y la voluntad de Dios, saber cuáles son sus preceptos, sus mandamientos, y sí, saber que nos puede costar, ¿verdad? Dolor, sufrimiento, nos puede costar mucho, pero ¿cómo nos habla Dios y nos dice, confiad, yo he vencido al mundo? ¿Verdad? En el mundo tendréis tribulación. No habla de que seguir a Cristo significa no tener más sufrimientos, más penas, más dolor, ¿no? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que con Él tenemos una mejor conclusión que sin Él. Con Él sabemos que podemos vencer siempre y cuando pues sigamos sus preceptos, sus ordenanzas. Tenemos entonces salvación de la condenación de nuestros pecados, tenemos también comunión, que Él esté con nosotros, con su presencia que trae paz. No sé si ustedes han tenido una preocupación, un dolor de cabeza producto del pecado, que no nos deja ni dormir ni descansar, que trae enfermedades, y con la comunión del Señor hay paz constante, preciosa paz, ¿verdad? La paz que trae el Señor y la bendición. En cada área que le abramos la puerta al Señor va a haber bendición. Si el día de hoy tienes tu esposa y te ama tu esposa, pues no es tanto por nosotros, ¿no? Sino por el Señor en su infinita misericordia y por su guía. Así es de que, pues, hermanos, respondamos de hoy también al Señor de una manera no tibia, sino de una manera completa, entregada, ¿no? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas o con todo nuestro cuerpo, como nos lo pide el Señor, que Él sea el centro de nuestras vidas. Por último, una reflexión. Es necesario ser fanático, religioso, para que nosotros podamos decir que somos cristocéntricos, para que podamos decir que Cristo es el centro de nuestra vida. O podemos tomarlo a la ligera y nada más rápidamente, como en muchas religiones se hacen, que hacen una breve oración y se olvidan de Dios. ¿Cuáles son los extremos que hay que tomar, no? Ser un fanático, y cabe esa palabra de ser fanático, o ser alguien tan superficial que sea algo como accesorio nada más, ¿no? No realmente una convicción. El que nuestra vida esté llena de bendiciones en cada momento, en cada área, en cada decisión, en cada cosa que hagamos. Es un constante que Él esté presente en el centro de nuestras vidas. Estar aquí en la iglesia o no, el estar con nuestra familia o no, todo tiene que ser motivado por la voluntad de Dios. Y eso es un equilibrio, porque va a bendecir cada área. Así es de que la tibieza no,
sino pues el ser caliente, ¿verdad? El tener ese fuego, ese avivamiento que nos lleva pues a estar puntuales en la iglesia, a servirle, a buscarle, estar en la oración, a leer su palabra, a hincarnos, a derramar lágrimas en cada tiempo, en cada momento, pedir su misericordia que nos acompañe. Y aún así, como dice Pablo, ¿no? Y yo mismo no lo he logrado, dice él, sino sigo en la batalla para así aquello por lo cual fui asido por el Señor. Entonces, sí, efectivamente no somos lo que podemos ser o debemos ser, pero tampoco somos lo que fuimos, sino seguimos en el camino, quizás bajando el ritmo, pero no el rumbo. Entonces, hermanos, pues es una invitación a que reflexionemos, que meditemos y que tomamos más en serio las cosas del Señor. Amén, hermanos. Pues les invito a orar.